en el cual el eje X corresponde a la resistencia a compresión del concreto y el eje Y corresponde al número de muestras, nos va a salir una gráfica similar a una campana de Gauss. No va a ser totalmente igual, pero sí va a tener esta forma. ¿Cómo así? Quiere decir que en el sector de la mitad de la campana es donde más datos voy a tener y en los extremos es donde los datos se van a distribuir y van a haber en menor cantidad. Que eso depende del tipo de planta, que depende de la calidad de la producción. Sí, depende de eso. Vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, vamos a ver qué puede llegar a pasar. Entonces, la campana se forma dependiendo de la repetición de los datos en ciertos rangos de resistencia. Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica del lado derecho que en el eje X está la resistencia a compresión de los concretos. Entonces, la mayoría de los datos, si se dan cuenta, están en la mitad de la campana, porque pues precisamente por eso se forma una campana, cercanos a una resistencia de 24 megapascales para este ejemplo. Si nos alejamos más de la gráfica hacia la derecha, pasamos por 26 y por 28 y vemos que la campana empieza a caer. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de datos. Y si nos movemos más a la derecha, llegamos a 30 y 32 megapascales, donde prácticamente no hay datos, solo se ve uno. Lo mismo nos pasa del lado izquierdo. Entonces, ahí va lo primero que les decía hace un momento. El concreto es un producto estadístico. Nunca, si no fuera estadístico, todos los datos fueran una línea vertical y no se formara esta campana. Todos los datos quedaran así, uno arriba del otro. Pero eso nunca pasa. Sabemos que cuando hacemos control de calidad del concreto en obra o en planta también, se nos genera una campana porque hay unos datos que dan por encima y por debajo del promedio que sacamos. Entonces, uno preguntará, bueno, ¿y qué será que es mejor? ¿Que todos los datos sean parecidos o que todos los datos estén muy separados? Hagámonos esa pregunta. Entonces, si queremos ser prácticos y queremos buscar lo que más nos conviene, siempre va a ser mejor que todos los datos sean parecidos. ¿Cómo hacemos que todos los datos sean parecidos? Garantizando una desviación estándar baja. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es un parámetro que yo creo que todos lo hemos visto, que sirve para medir qué tan separado está cada muestra del promedio de todas las muestras. ¿Cómo así? No es lo mismo que yo tenga cuando yo tengo datos muy juntos, voy a tener una desviación estándar muy baja. Cuando tengo datos muy diferentes, voy a tener una desviación estándar muy alta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi campana, si yo tengo una desviación estándar baja, mi campana va a ser pequeñita, va a ser una campana donde todo se va a acumular en la mitad, y si es una desviación estándar muy alta, entonces como voy a tener datos tan diferentes, la desviación estándar va a ser ancha, va a ser muy grande y la campana va a ser muy ancha. Entonces, eso consiste en la desviación estándar. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Les dice, vea, señor, si usted está produciendo concreto, usted necesita tener una desviación estándar, sea buena o sea mala. Dependiendo de esa desviación estándar, pues usted necesita ajustar su factor de seguridad. Entonces, aquí les ponía el ejemplo que les decía. Miremos estas campanas, son 3 campanas. Tenemos una campana en la mitad, que es una campana que es extremadamente angosta, donde tenemos una desviación estándar de 0.3 megapascales, que equivale a 330 psi. Tenemos una campana intermedia, que es de 3.9 megapascales, que son 570 psi, y tenemos una desviación estándar amplia, que equivale a 5.5 megapascales, que son 800 psi. ¿Qué nos quiere decir esto? No, nos quiere decir que así tengamos un mismo promedio, que es esta línea vertical que ustedes ven en la mitad, ese promedio lo podemos tener con datos muy altos o muy bajos, o datos muy separados o muy cercanos entre sí. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo una muestra que me dio 100 y otra muestra que me dio 200, el promedio de esas dos muestras es 150. Pero si yo tengo una muestra que me dio 145 y una muestra que me dio 155, el promedio de esas dos muestras también es 150. Pero en el segundo caso voy a tener una desviación estándar mucho más baja. Y eso va a decir que mi producción de concreto es más estable. ¿Por qué?
Porque ustedes, por ejemplo, yo les pregunto, para que se pregunten internamente, si ustedes como clientes, suponiendo que ustedes son clientes de una concretera, si a ustedes un resultado de una concretera un día le da 140% y el otro día les da 100 y el otro día les da 150% y el otro día les da 90%, puede que el promedio les dé bien, ¿cierto? Y que el concreto esté bien, pero esas variaciones tan grandes hacen que haya una desconfianza y que no genere tanta credibilidad al producto estadísticamente. No es ni siquiera, es hasta un tema de percepción, hasta más allá de la misma estadística. Si el concreto da unos resultados parejos, 110, 120, 125, 115, esos resultados ya uno le da más confianza porque uno ve que no hay una variabilidad tan grande. Continuando con esto, hay otro parámetro que se llama el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación es simplemente dividir la desviación estándar entre el promedio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo una desviación estándar, la divido entre el promedio y eso me da un coeficiente de variación. Ese es otro parámetro que es válido también. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una gráfica que es bien interesante porque en un eje tenemos el coeficiente de variación, que como les digo, entre más bajo esté, mejor va a ser nuestro muestreo, contra un factor que es dividir resistencia requerida entre resistencia especificada. ¿Cómo así? Si yo estoy aquí en el punto 0,5, quiere decir que yo di 105% de la resistencia que debía dar. Si yo estoy más arriba, me daría 110, 115, 120, 125 en el eje Y. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un coeficiente de variación de 10 y tengo un factor de seguridad del 15%, que es lo que vemos aquí, que es que da 115% la prueba, voy a tener 1 de 10 de probabilidades de fallar. Quiere decir que de 10 muestras que yo tome, una me va a incumplir la resistencia especificada. Entonces, quiere decir que entre más bajito esté mi coeficiente de variación y más alto mi factor de seguridad, prácticamente yo no voy a tener fallas. Por ejemplo, si tuviera un coeficiente de variación de 5 y tuviera ese mismo 115%, tendría una falla en 200 muestras que tomar. O sea, a lo que quiero ir y quiero que me entiendan es que entre menor coeficiente de variación y menor desviación estándar tengamos, mejor va a ser nuestra producción y más tranquilos vamos a estar con el concreto. Entonces, sigamos con los criterios de norma. Entonces, yo digo, bueno, ya tengo claro que debo trabajar con mi desviación estándar. Entonces, pero bueno, puedo arrancar yo una planta de la nada, puedo empezar yo a producir concreto, compré una planta, la puse a trabajar y ya enseguida empecé a despachar concreto dentro de mi obra o a un cliente. Pues no, la norma nos pide que debemos tener por lo menos 30 ensayos para encontrar la resistencia requerida. Entonces, ¿cómo así? Tengo que tener 30 pruebas por lo menos que me den la resistencia requerida. Entonces, vamos a ver esto. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿realmente se hacen los 30 ensayos? Más adelante vamos a ver qué alternativas nos ofrece la norma. Entonces, en caso de tener menos de 30, entonces la norma dice, bueno, usted tiene que corregir su desviación estándar por unos valores. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir. Entonces, las ecuaciones de la derecha que se ven en la tabla son ecuaciones que nos dan la resistencia requerida. Como les dije, nosotros no podemos diseñar para el 100% cerrado. O sea, nosotros si el concreto es de 4000, no podemos hacer que nos dé 4000, porque como les digo, es estadístico y podemos caer por arriba o por abajo, dependiendo de nuestra desviación estándar. Puede dar 3500, 3800. La idea es que estemos en un rango en que estemos seguros. Entonces, la norma nos exige que adicional al F' sub C, siempre que ustedes vean F' sub C, va a ser la resistencia requerida por el proyecto, por el diseñador del proyecto. Siempre va a haber un F' sub C requerido, que es siempre superior a ese F' sub C. ¿Por qué? Porque como si siempre vamos a tener una desviación de resultados que nos van a exigir tener un factor de seguridad. Entonces, ¿cómo se calcula ese factor de seguridad? Se calcula con las ecuaciones que ustedes ven, la 5.1, 5.2 y 5.3. ¿Qué significa la 5.1? La 5.1 es una ecuación que está formulada
para tener una probabilidad de que uno de cada 100 promedios de 3 ensayos consecutivos sean mejores a F' sub C. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que busca esto? Busca que yo tengo 3 ensayos seguidos, saco un promedio y que esos 3 ensayos consecutivos, el promedio de esos 3 sea superior a F' sub C. O sea, que esté por encima de la resistencia especificada. Perfecto. ¿Y por qué uno de cada 100? Porque a la final esto es probabilístico. Como al ser una probabilidad de uno de cada 100 promedios de 3 ensayos, es una probabilidad realmente muy baja, es un 1%. Y realmente no podemos decir que somos infalibles porque no lo somos. Podemos tener fallas, pero sí para eso se hacen estos cálculos de seguridad. Cada 100 sea inferior a F' sub C menos 3.5 megapascales. ¿Cómo así? En términos de resistencia, que solo un ensayo de cada 100, si nos debía dar 210 kilogramos centímetros cuadrados, 21, que es lo 21 megapascales, o es lo mismo de 3000 psi, ese F' menos 3.5 es 17.5 megapascales. ¿Qué dijimos al principio? Que ningún concreto tendría que estar por debajo de 17 megapascales. En este caso, nos aseguramos de eso para concretos de resistencia inferiores a 35 megapascales. Si la resistencia del concreto es superior a 35 megapascales, la probabilidad se calcula con la ecuación 5.3, que es la que dice que un ensayo individualmente no sea solo uno de 100 sea inferior a 0.9 F'C. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Lo que nos está queriendo decir esto es que basado en nuestra desviación estándar, nosotros debemos calcular una resistencia requerida, que va a ser superior a la resistencia establecida en los diseños de nuestro diseñador. Entonces, si nuestro diseñador nos pide un concreto de 3000, nosotros como productores de concreto debemos 3600, 3700, dependiendo del cálculo que hagamos aquí basados en la desviación estándar. Los motivos de por qué esos números son motivos de probabilidad de que uno de cada 100 cumpla con estos factores. Es decir, vamos a tener 99 ensayos que nos den tranquilidad y de pronto un ensayo que esté por fuera, pero como les digo, esto está contemplado y no debería ser grave si un ensayo de 100 que tengamos se nos salga de los rangos permitidos. ¿Qué pasa si no tengo datos? Si yo soy un constructor nuevo y no tengo para hacer 30 pruebas industriales, que eso vale mucha plata de pronto, bueno, la norma nos ofrece otras cosas. Nos dice, primero, la primera opción es iniciar con un factor de seguridad conservador. ¿Qué es un factor de seguridad conservador? Pues la tabla que vemos al lado derecho. La tabla que vemos al lado derecho nos dice, si su resistencia es menor a 21 megapascales, arranque 7 megapascales por encima. O sea, el F' sub C requerido es la resistencia dada más 7. O sea que si mi F' C es 17, es decir, que mi F' C requerido de arranque sería 24 megapascales. En términos de PSI, que si son, en vez de arrancar con 2500 PSI, tendría que arrancar con 3500. O sea, siempre es un incremento bastante grande. Ustedes dirán, bueno, ¿y en porcentaje cuánto es eso? Eso es más o menos un 30%. Entonces, mis primeras producciones no deben dar el 100% de la resistencia, sino el 130%. Más o menos. ¿Cuál es la indicación? Por un factor que es 1.1 más 5. ¿Por qué? Porque en la medida en la que la resistencia se va aumentando, los porcentajes pues se van haciendo más chiquitos. Entonces, la idea es que siempre tengamos un porcentaje alto de factor de seguridad. Como les digo, ahí estaríamos arrancando con un 30-40%. Realmente no es económico. No les voy a decir que es económico, porque para nadie es económico arrancar una producción con
Si a ti te piden producir un concreto de 3.000 basándote en un diseño de uno de 4 para que te dé 4.000, eso es mucho dinero, pero es el costo que uno debe pagar por no tener datos. Por eso es que es importante tener los datos. Otra alternativa que nos ofrece la norma es poder tomarse ensayos que sean menos, que puedan ser menos de 30 ensayos, siempre y cuando sean más de 10 y en un periodo inferior a 45 días. Entonces yo digo, bueno, en 45 días me fajé, me puse a hacer una cantidad de ensayos, tengo más de 10 ensayos, con esas puedo sacar el promedio y puedo hacer una interpolación para ver dónde estarían los otros datos y puedo hacer el análisis. Pero ese periodo debe ser inferior a 45 días. Por último, se deben hacer unas mezclas de prueba, esa es la otra alternativa, hacer unas mezclas de prueba en laboratorio, pero cumpliendo con la cantidad de datos que está aquí establecido. Entonces, aquí la R de la NCR10, esto ya es un tema interno que manejamos nosotros en la compañía. Básicamente, si se dan cuenta, aquí hay 29 datos, no cumplimos con los 30, pero estamos muy cerca. El no cumplir con los 30 hace que nos pasemos a esta que ven acá del lado izquierdo, donde sale qué pasa cuando tenemos los datos. Entonces, al tener menos de 30 nos toca multiplicar por un factor la desviación estándar. O sea, ¿qué pasa cuando la multiplico por un factor? La desviación estándar termina siendo más alta y eso me exige tener mayor factor de seguridad. Entonces, aquí son 29, realmente el factor aquí es como 1.01, o sea, realmente la desviación estándar es prácticamente la misma. Entonces, les voy a explicar qué significa cada línea. La línea roja punteada que ustedes ', es el F' sub C requerido. O sea, esa es la resistencia que uno se supone que está vendiendo. Entonces, si este concreto es un 210 kilogramos centímetros cuadrados, o sea, 3.000 PSI, eso quiere decir que este es un concreto que debería dar esa resistencia. Pero como ya vimos, la norma no nos exige eso, la norma nos pide un requerido. ¿Cuál es ese requerido? De acuerdo con la desviación estándar y con el análisis realizado de este concreto con las ecuaciones previamente vistas, el requerido corresponde a esta línea punteada verde, que ustedes ven cercana al 110%. Esta línea punteada verde nos indica que en ese punto debemos estar. O sea, por lo menos ahí debemos estar. Si estamos más arriba, bien, estamos, digamos, siendo poco eficientes, poco óptimos. Si estamos más abajo, si nuestro medio de muestras está más abajo de ese requerido, estamos en riesgo de que tengamos muestras por debajo de la especificación, que es el 100% que ya les mostré. Entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué es esa línea morada que se ve arriba, alta, más alta, la línea horizontal más alta de todas? Esa línea horizontal morada es el promedio de las muestras. Como les digo, ese promedio debe ser superior al F' sub C requerido. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que en ese momento de producción no estamos siendo eficientes. ¿Por qué? Porque estamos dando más en la línea punteada verde y estamos siendo demasiado más eficientes. O sea, estamos dando casi un 25% más de resistencia de lo que la norma nos pide. Entonces, aquí es donde uno puede hacer un trabajo de optimización de mezcla. Entonces, con estos datos ya uno puede ir y hacer optimizaciones en cantidades de cemento, con aditivos, de alguna manera. Podemos hacerlo. También se preguntarán qué significa esa cantidad de puntos azules que forman con una especie de electrocardiograma. Ese electrocardiograma corresponde a todos los datos que se tomaron para hacer este análisis estadístico. Entonces, el promedio de todos esos datos es la línea morada, por eso es que ustedes ven que la línea morada está en la mitad, pero los puntos hay unos arriba y unos abajo porque precisamente esa línea morada es el promedio, ¿vale? ¿Qué son las otras líneas? La línea roja que ven abajo es ese criterio de norma que, como ya les comenté, la línea consecutiva roja es el criterio de norma que nos exige que ninguna muestra esté por debajo de F'C, que es la línea punteada, menos 3.5 megapascales. O sea, más abajo de la línea roja no puede caer ningún punto. Precisamente, si se dan cuenta, los puntos están muy alejados, precisamente porque estamos cumpliendo con el F' sub C requerido, calculado con base en la desviación estándar. Y la línea verde que estaba como metida en el electrocardiograma azul
es la línea de promedio móvil. El promedio móvil es simplemente tomar promedio de 3 datos. Entonces, ustedes se dan cuenta, el primer punto de la línea verde está justo en el tercer dato. ¿Por qué? Porque ese punto corresponde al promedio de los 3 primeros puntos azules. Después viene otro punto azul y el segundo punto verde viene de esos 3 siguientes puntos azules y así consecutivamente hasta que llegamos al final. Entonces, para hacer ese promedio móvil, debemos tener ese cálculo de 3 puntos consecutivos. Y el promedio móvil, recordemos que nunca puede quedar por debajo de la línea roja punteada. Esos son los parámetros que nos exige la norma. Bueno, hablemos un poco de lo último que nos pide la norma, bueno, de las dos últimas cosas que nos pide la norma, que primero son los tipos de curado. Entonces, hay 2 tipos de curado. El primer tipo de curado es el curado de forma estándar. ¿Qué es el curado de forma estándar? El curado de forma estándar es aquel en el cual nosotros hacemos las pruebas, yo creo que todos lo conocemos aquí, que es fabricar unos cilindros bajo unas normas, mantener a cierta temperatura de 23 más o menos 5 grados hasta el momento de su falla. ¿Para qué sirve estas probetas curadas de forma estándar? Estas probetas curadas de forma estándar nos indican la forma en que debemos hacer el control de calidad. O sea, ¿por qué se hacen bajo unas condiciones estándar? ¿Por qué? Porque si yo hago una mezcla de concreto aquí, con los mismos materiales, ojo, y en la misma planta, aquí, y supongamos que la hago en Bogotá, la resistencia debería ser la misma o muy similar. ¿Por qué? Porque las hice bajo condiciones iguales, las almacené en condiciones similares y debería darse un nivel de resistencia parecido. ¿Qué nos pide? Lo que les decía previamente, que promedio a lo superior al F'(C). O sea, que el promedio de 3 ensayos de resistencia nos dé por lo menos la especificación. Si estamos por debajo, algo estamos haciendo mal y nos toca corregir. Y lo otro es que ningún ensayo de resistencia sea menor que F'(C) por más de 3.5 megapascales. O sea que si restamos la resistencia especificada por el diseñador menos 3.5 megapascales, nos debemos mantener por encima de ese valor. Siempre y cuando la resistencia sea inferior a 35 megapascales. Si la resistencia es superior a 35 megapascales, tendríamos que calcular un punto 10 del F'(C), o sea, sería mayor. Entonces, hablemos un poco de las probetas curadas en obra. Este tipo de ensayos generalmente no se hacen. Cuando se habla en obra, se habla de condiciones de obra. Cuando uno va a hacerlo bajo condiciones de obra, uno puede hacerla de forma estándar. Ojo, hay que tener claro esto. Las probetas en obra se curan de forma estándar para verificar la calidad del concreto. Pero si uno quiere probar cómo está la estructura de una, cómo estoy curando yo mi estructura, cómo estoy haciendo la colocación de mi concreto, yo puedo tomar unos cilindros y dejarlos al lado de la estructura y fallarlos y hacerle lo mismo que le hice a la estructura. Entonces, si yo para el curado de la estructura le eché, no sé, antisol, al cilindro también le puedo echar antisol. Si le eché agua para curar el muro, le puedo echar agua al cilindro y lo dejo ahí hasta que llegue la edad de falla. Esta forma de forma de curado en obra es simplemente para saber si yo estoy curando bien mi estructura o para saber en qué momento puedo ponerla en servicio. Ahora bien, esto sería un trabajo adicional a la forma estándar. O sea, yo igual en obra voy a tener que seguir haciendo mis probetas de forma estándar, porque esa es la forma con la cual yo evalúo la concretera, con la cual yo evalúo la calidad del concreto. Como les digo, es algo estandarizado para que no haya situaciones que puedan afectar. Hablemos un poco de baja resistencia. Cuando tenemos baja resistencia, debemos tomar medidas para evitar que la capacidad de carga de la estructura se vea afectada. Pueden aplicarse ensayos destructivos y no destructivos. Dentro de los ensayos no destructivos encontramos las esclerometrías, los ultrasonidos, y dentro de los destructivos encontramos los núcleos. El único ensayo que da resultados certeros de la resistencia es la extracción de núcleos. Sin embargo, la norma permite hacer ensayos no destructivos para casos que no sean tan críticos. Digamos que una extracción de núcleos puede verse en un caso en que sea muy crítico, en que las resistencias no han dado ni en el muestreo en obra ni en el muestreo en planta.
está muy por debajo del, de los tratamientos anómalos de la estructura y queremos hacer una ensayología. Siempre la última palabra la da el diseñador. Y el diseñador puede mandar a hacer una prueba de carga. Una prueba de carga es una prueba en la cual se somete a la estructura a ciertos niveles de carga respecto a su especificación, siempre y cuando garantice el buen desempeño de la estructura. O sea, no vamos a hacer una prueba de carga en la que tengamos duda. A la final, este criterio es del diseñador. Esa parte nosotros no podemos influir mucho porque realmente el diseñador es el que da la última palabra, y el diseñador también es el que avala si los ensayos no destructivos o destructivos son viables o no. ¿Vale? Pasemos ahora a lo que nos habla la norma. La norma NTC 3318, hablemos un poco de lo que son las plantas. Ya hablamos mucho de tema estadístico, de tema de resistencias para una nueva planta, pero ¿qué tipos de plantas tenemos? Pues tenemos unas plantas que son dosificadoras, tenemos otras mezcladoras, tenemos camiones mezcladores o agitadores. Vamos a conocer un poco más de cada uno. ¿Qué son las plantas dosificadoras? Las plantas dosificadoras son plantas que sencillamente dosifican los materiales a través de un sistema de básculas. ¿Qué es lo que hace? Como cuando estamos haciendo, como cuando simplemente estamos echando los ingredientes de una receta. Entonces simplemente echamos una cantidad de cemento, echamos una cantidad de agua, echamos una cantidad de aditivo, una cantidad de agregado grueso, agregado fino, y simplemente hace eso y cae en la mixer, cae en el camión mezclador. El mezclado concluye en él. Solo son recomendables este tipo de plantas cuando tenemos camiones mezcladores. ¿Por qué? Porque hay un tipo de camiones que son camiones agitadores. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos un camión que mezcle, entonces ¿qué va a pasar con nuestro concreto? No va a salir homogéneo, o va a salir un concreto de forma que no cumpla con las especificaciones de homogeneidad, de uniformidad, y eso nos puede acarrear problemas en manejabilidad o resistencias y nos puede afectar los datos que vimos, por ejemplo, anteriormente. Hablemos de las plantas mezcladoras. ¿Qué hace la planta mezcladora? Ahí sí la planta mezcladora, el mejor ejemplo es como cuando alguien está haciendo un postre. Cuando alguien está haciendo un postre, echa todos los ingredientes y con una batidora, y la batidora bate el postre y queda la masa ya uniforme para meter el postre al horno o para comerlo inmediatamente. En este caso, la planta ya hace el mezclado. Entonces, estas plantas son plantas que hacen mezclados internamente. En el interior de la planta ya el concreto sale totalmente dosificado, mezclado, homogéneo, y puede caer a un camión agitador o a otro tipo de agitador. Entonces, un camión agitador puede ser un tipo mixer, como el que vimos previamente, pero que tiene unas aletas que simplemente mantienen la mezcla en constante movimiento, que es agitarlo, o otro tipo de agitadores, como por ejemplo, en muchos casos las plantas en obra utilizan tipos de agitadores o tipos de zonas de mezcladeros como este que vemos aquí. Muchas veces lo que hace la planta en obra es que el concreto sale listo y cae o a una bomba o cae directamente a un recipiente como este que vemos aquí. A una bachada cae ahí y la obra va dosificando el concreto. Básicamente en este caso las dos plantas trabajan bien, o sea, no hay unas mejores que otras. Realmente una planta, más allá de ser dosificadora mezcladora, se evalúa por la velocidad de cargue. Hay plantas que pueden cargar un carro de 8 metros cúbicos en 4 minutos, o hay plantas que lo pueden cargar en 10, 15, 20 minutos. Entonces, esa capacidad operativa por hora que tiene una planta es la que la hace más eficiente o no, pero realmente las dos trabajan muy bien. Ahora, muchas veces en obra, ya que estamos hablando hoy del tema de concreto en obra, se recomiendan más las mezcladoras, porque es difícil meter un mixer dentro de una obra todo el tiempo y que haga el mezclado y que lleve el concreto, ¿sí? Entonces, eso es eso. Si tienes el espacio, puedes usar una planta dosificadora.
Hablemos de los camiones mezcladores y agitadores. Entonces, los mezcladores son los cuales, como su nombre lo indica, concluyen el proceso de mezclado del concreto. ¿Qué deben tener de particular este tipo de camiones? El volumen no debe superar el 63%, el volumen de concreto no debe superar el 63% del volumen del trompo. Es decir, eso de que de que el camión va hasta arriba lleno, no debe llenarse así. Primero porque hay una limitante del peso. Estos camiones, pues para que tengan una idea, solo un camión de estos pesa vacío, desocupado, pesa 15 toneladas. Cuando nosotros lo llenamos de concreto puede llegar hasta 35 toneladas y en un tamaño muy reducido. Entonces, eso es un peso bastante considerable, inclusive puede llegar hasta 40 toneladas. Para que se hagan una idea, 3 camiones de estos pesados pueden pesar lo que pesa un avión. Para que se hagan una idea de lo pesado que son estos, de lo denso que pueden llegar a ser estos camiones en cuanto al peso que manejan. A ese nivel se puede llegar. 3, 4 camiones de estos pueden llegar llenos, pueden llegar a lo que pesa un avión. Entonces, es algo que realmente es impresionante. Y como una recomendación de seguridad, en sus obras siempre guarden una distancia porque son carros que tienen muchos puntos ciegos. Ustedes pueden ver inclusive aquí en la foto que tienen mucha señalización precisamente porque son camiones muy robustos que muchas veces los conductores no logran ver todo lo que está en el panorama y pueden generarse accidentes inclusive sin responsabilidad de ellos. Eh, Adicionalmente, pues ya volviendo más al tema del mezclado, se recomienda que se mezcle con no menos de 70 y 100 revoluciones. Entonces, hablando de tiempo de mezclado, un camión de estos puede tener 15 revoluciones por minuto. Si tiene una buena olla, 15, 16 revoluciones por minuto. Eso nos estaría dando por ahí entre 8 y 10 minutos de mezclado, dependiendo de la velocidad de esa olla mezcladora. En el caso de los agitadores, sí se pueden llenar hasta un 80% del volumen del trompo porque ya no hay nada que mezclar. Entonces, la fuerza de mezclado no es necesaria, no es necesario que ese trompo gire a unas velocidades altas, sino que simplemente va a girar de forma lenta, de forma conservadora y no va a haber tanto problema. Y, y existen equipos no agitadores que pueden ser utilizados como este que les mostré previamente, que es simplemente un bache, una tolva llena de concreto, que puede ser utilizado en algunas obras. Hablemos de observaciones de las plantas, de las dosificaciones. Entonces, lo primero es que, como unas observaciones generales, las básculas siempre tienen que estar calibradas. O sea, si vamos a montar una planta de concreto, eso es fundamental. La calibración muchas veces se hace anual con verificaciones semestrales, verificaciones de esa calibración. Cuando queremos verificar una báscula, un cuentalitros, que son los que dosifican los aditivos y muchas veces el agua, esas verificaciones deben hacerse semanalmente. Esa es la recomendación. Es decir, ¿cómo se hacen? Se compran unas pesas patrones y se montan en las básculas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una báscula de, no sé, 2 toneladas, 3, 4 toneladas para mis agregados, entonces yo le pongo unas pesas que están ya normalizadas, que vienen precisamente para esas funciones, y esas pesas lo que hacen es que simplemente me indican si mi báscula está pesando bien o si mi báscula no está pesando bien o si tengo que ajustarle algo. Evitemos que haya mezclas o contaminaciones de agregados y hagamos pruebas de uniformidad. Más adelante veremos que es una prueba de uniformidad. ¿Qué tolerancias de medición nos pide la norma? En cemento, más o menos 4%. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a pesar 100 kilos de cemento, puedo llegar hasta 104 o a 96. En agregados finos y agregados gruesos, 3%, en aditivos 3% y en agua el 1%. El cemento y los agregados siempre los pesamos, eso siempre va en masa. Y el agua generalmente va en masa, o en volumen en algunos casos. Puede haber lo que uno llama un cuentalitros, que es simplemente un medidor que va midiendo el flujo de agua que va pasando a través de una manguera. Y los aditivos líquidos, que son los que más se usan, se miden en volumen también. Entonces, simplemente lo mismo. Tenemos unos aditivos que van dosificándose por una tubería, por una manguera, y van midiéndose, se va midiendo el número de litros que va pasando por ahí.
como un tema interno, y ahí sí hablo más como CEMEX, normalmente las tolerancias del cemento son tolerancias más bajas. ¿Por qué? Porque las tolerancias del cemento, pues sabemos que el cemento es la materia prima más costosa y la que más efecto nos puede hacer en un concreto. Entonces, ¿qué pasa? Las tolerancias del concreto normalmente las manejamos más bajas con respecto a esto que nos pide la norma. Pero, pues, esto es lo que nos solicita la norma. Entonces, hablemos de las normas relacionadas con los ensayos. Entonces, para materiales, entonces la norma del cemento, no voy a entrar al detalle de las normas de las materias primas porque realmente son muy amplias y pues el tiempo no nos da, como les decía, se volvía un poco densa, se volvía más densa la charla. Entonces, pero por si lo quieren consultar, la norma NTC 121 habla de las especificaciones del cemento, la 174 de los agregados, la 3459 del agua y las de aditivos son la 3502 y la 4023. Respecto al cemento, ¿qué les puedo decir con respecto a la producción industrial? Respecto al cemento, es importante tener en cuenta que, como todos sabemos, hay varios tipos de cemento. Normalmente en la producción industrial de concretos, de las concreteras, se utiliza el cemento tipo ART, que es el cemento tipo 3 de alta resistencia temprana. Normalmente el cemento tipo Portland, tipo 1 Portland, ese cemento es el cemento que es conocido como uso general. Entonces, cuando ustedes en sus obras les llega un concreto que dice uso general, es el concreto, el cemento tipo 1, perdón, y cuando les llegue el tipo 3 es el uso estructural, que es el que utilizan la mayoría de las concreteras. Hay otros tipos de concretos para otro tipo de cementos, perdón, para otro tipo de especificaciones, pero normalmente se utiliza el tipo 3. ¿Por qué? Porque es un cemento que da más resistencia normalmente, un cemento que tiene unas evoluciones de resistencia más altas, entonces terminamos siendo más eficientes trabajando con ese que con el otro. La NTC 174 habla de especificaciones de agregados, ahí nos habla de ciertos lineamientos que debemos seguir en temas de granulometrías, tenemos ciertos parámetros de otros ensayos como equivalente de arena, azul de metileno, densidad y absorciones. Es importante tener en cuenta estos parámetros porque compro 34 toneladas de concreto o 20 toneladas de concreto. ¿Podría intentar repetir lo que dijo? Pero como lo que compra el volumen, listo, de pronto es el internet. Les decía, ¿hasta dónde escucharon? ¿Hasta qué parte escucharon? Bueno, voy a repetir desde la parte de los agregados. Entonces, les decía que en los agregados hay una serie de especificaciones de diferentes normas que nos hacen cumplir con los agregados más idóneos para el concreto. No quiere decir que con agregados que cumplan alguna norma no se pueda producir. Sí se puede. Realmente con prácticamente todos los agregados se puede producir concreto. La diferencia es qué tan eficiente o qué tan ineficiente somos. Entonces les decía que se habrán dado cuenta que todas las materias primas, casi todas se pesan. Entonces, los productores de concreto normalmente lo que nos piden es que sea, los consumidores de concreto nos piden el volumen. Entonces nos dicen, necesito 100 metros cúbicos. Entonces a nosotros nos toca tener muy claras las densidades de cada uno de los materiales, porque con base en esas densidades es que nosotros calculamos y pasamos de kilos o de toneladas a metros cúbicos. Entonces eso es fundamental, tener las densidades de cada material claras, de cada uno, porque si no, podemos tener problemas de volumen y de rendimientos en obra. Con respecto al agua, el agua siempre que sea potable no van a tener problemas. Hay otros tipos de aguas que pueden servir. Básicamente el agua que nos pide la norma tiene que cumplir con unos parámetros de contenidos de sólidos, de contenidos de fluoruros, de partículas,
y realmente no hay inconveniente. Y los aditivos también, cada tipo de concreto requiere una cantidad, un porcentaje de aditivos, y bueno, realmente esas especificaciones sí son un poco más generales porque realmente los aditivos los dosifica uno en la medida en la que requiere. Hablemos de ensayos del concreto. Entonces, las normas para ensayos del concreto son, primero, la NTC 454, que es la de toma de muestras, la de 550, que es la elaboración y curado de muestras en obra, la 396, que es el asentamiento, la 673 y 2871, que es de resistencia. Pongo las dos porque la 673 es de cilindro y la 2871 es de vigas. Entonces, siempre pues hay una diferencia, se fallan diferente, es diferente el proceso. Y por último, pues tenemos los contenidos de aire, que hay dos métodos, un método gravimétrico y un método de presión, y la temperatura del concreto. Entonces pasemos a ver la parte de toma de muestras del concreto. Bueno, ¿cuál es la norma que nos habla de toma de muestras del concreto? La NTC 454. Entonces, siempre que nosotros tomemos una muestra de concreto, lo ideal, nos dice la norma, lo que nos pide la norma es que la muestra se debe tomar en al menos dos partes de la bachada, entre el 15 y el 85%. ¿Cómo así? Si yo tengo una bachada de 1 metro cúbico, yo debo esperar a que salga 0.15 metros cúbicos y ahí tomo una parte de la muestra y en el transcurso del descargue tomo otra parte de la muestra antes de que llegue al 85 de la bachada. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza que el material sea lo más homogéneo posible. ¿Qué nos hace? Eso nos hace ver que el material de adentro está mejor mezclado, de pronto en la parte exterior quedó con algún remanente de aditivo, quedó con un remanente de arena, un remanente de grava, y eso cambia las especificaciones del concreto. Entonces, lo ideal, y por eso está establecido en las normas, que esté entre el 15 y el 85% de la bachada. Y no tomar menos de 28 litros. Cuando uno toma menos de 28 litros para la muestra, es simplemente está tomando una muestra que no es representativa. Es una cantidad que no es representativa. Ahora bien, si tomo más de 28 litros, perfecto, mucho mejor, no pasa nada. Si tomo menos, estaría tomando una muestra no representativa. ¿Cómo sé yo cuántos son 28 litros? Muy sencillo, puedo coger una carretilla, lleno 28 litros de agua, lleno hasta ahí la carretilla con el agua y puedo pintarle con un marcador el borde en la carretilla. Aquí no se logra ver en esta muestra porque pues ahí tiene más de 28 litros, pero pues las carretillas muchas veces nosotros las marcamos para tener ese parámetro claro y no tener inconvenientes. Hablemos de elaboración y curado. Entonces, los cilindros y las vigas son elaborados y curados con base en la NTC 550. La NTC 550 nos muestra el procedimiento para cada tipo de material. Después de haber tomado la muestra, los cilindros se toman dependiendo del tamaño de los cilindros. Si el cilindro es de los cilindros grandes, que son cilindros que tienen dimensiones de 6 pulgadas por 12 pulgadas, o sea, 15 por 30 centímetros, esos cilindros se llenan a 3 capas, cada capa, a 3 capas de igual altura, se llenan hasta la tercera parte de cada capa, de la altura total, perdón. Se le hacen 25 inserciones con la varilla de 16 milímetros, se le dan de 2 a 15 golpes con el mazo de caucho para retirar las burbujas de aire y asimismo se llenan las otras 2 capas restantes. Importante tener en cuenta que una vez empiece a llenar la segunda capa, al momento de hacer las inserciones, la varilla con la que estoy haciendo las inserciones debe ingresar en la capa anterior 1 pulgada, o sea, 2.5 centímetros, para que se adhieran todas las capas. Eso lo pueden encontrar a más detalle en la norma NTC 550. Una vez se llega a la parte superior, se enrasa el cilindro y se puede poner en su sitio para su curado inicial. Protegido del sol, protegido de los factores ambientales. En el caso de las vigas, el proceso tiene similitudes,
tiene unas cosas diferentes, que es que las vigas se llenan a 2 capas solamente. Estas vigas estándar, que son de 15 por 15 por 50, se llenan a 2 capas cuadrados, inserciones por cada capa. Entonces yo debo coger la varilla, hago las 54 inserciones y la lleno a 2 capas. Entonces hago las 54 inserciones, le doy los de 10 a 12 golpes con el mazo de caucho a los lados. Eso me sirve para cerrar los poros que se forman después de hacer las inserciones con la varilla. Y en la parte superior hago el llenado de la segunda capa y le doy un enrasado. Como pueden ver, tienen que estar cubiertas del sol, de la brisa, en un mesón nivelado, y deben estar en condiciones adecuadas. Olvidé decirles que en el caso de los cilindros de 4 pulgadas, que son los cilindros más pequeños, el llenado se hace igual, solo que hace a 2 capas. O sea, se llena a 2 capas y no a 3. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué diferencia hay entre un cilindro y otro? Realmente la norma avala los dos. La única diferencia es que los cilindros de 4 pulgadas, que son los pequeños, son cilindros que requieren 3 cilindros por cada muestra. O sea, cuando yo tomo una muestra, no debo fallar 3 cilindros y el promedio de esos 3 me da la resistencia a la edad especificada. En el caso de los cilindros grandes, debo tomar 2 para cada edad especificada. ¿Vale? Continuemos con esto. Esta imagen se la quise traer porque, bueno, más allá de dónde haya sido y eso, son recomendaciones que les digo que no lo hagan en el sentido de que estamos trabajando en zonas que están al descubierto, desniveladas. Profe, qué pena. Es que se está cortando y no Siempre alcancé es a bueno escuchar. tener un laboratorio. O sea, esto la persona que toma, ¿desde dónde se está cortando? Profe, es que se cortó en una ¿O se está parte y cortando hace no rato alcancé a ya? escuchar. Profe, desde que empezó el ejemplo, Ahora la última ¿En recomendación. qué parte se cortó para de pronto? Cuando iba a decir las Las recomendaciones. recomendaciones que está dando. Profe, y tampoco alcancé a escuchar el número de muestras que debemos tomar en la obra. Ok, vale. Ahí ya me escuchan mejor, ¿sí? ¿Sí me escuchan mejor ahí o todavía está entrecortado? ¿Sí? Vale. Ahí está Entonces, mejor. les decía que listo, vale. Sí, es como el internet, yo creo que está como fallando a ratos. Bueno, en el caso de las muestras que se deben tomar para los cilindros de 6 pulgadas, se deben fallar 2 cilindros por edad, ¿sí? Entonces, si la resistencia a 28 días me pide, voy a hacerlo con cilindros de 6 pulgadas de los grandes, son 2 cilindros. Si son de los pequeños, de 4 pulgadas, tengo que hacer 3 cilindros. Esa es la especificación que me pide la norma. En el caso de lo que no se debe hacer es esto más o menos lo que les muestro aquí, en el sentido de que estamos en una zona que posiblemente esté desnivelada, no está en correctas condiciones, los tablones donde se están haciendo las muestras se ve que no están a nivel porque pues alrededor la persona está en una posición que no es ergonómica, están bajo hagamos un sitio para el laboratorio, porque con esos cilindros, vean, con esos cilindros es que vamos a determinar si esa estructura de al lado sirve o no sirve. Entonces, por eso es importante que le demos esa relevancia, porque si esos cilindros no dan, posiblemente, y no necesariamente porque el concreto no haya cumplido, sino por otras cosas, de mala toma o de mal sitio de almacenamiento, de fabricación, podemos tener problemas de resistencia o de calidad en el futuro. Entonces, la recomendación siempre es démosle la importancia que se merece a la toma de muestra. ¿Qué es el asentamiento? El asentamiento es simplemente la caída de la fluidez que tiene el concreto. Es una medida de fluidez, simplemente se llena a 3 capas de igual volumen, no de igual altura. Entonces, este cono con el que hacemos el asentamiento se llama el cono de Abrams. Este fue un ensayo que empezó empíricamente hace casi 100 años ya. Y básicamente lo que él hizo fue determinar que la forma de ensayar el concreto era, ponemos un cono
que tiene unas dimensiones en su base de 20 centímetros, de 10 centímetros en su parte superior y de altura tiene 30 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente llenamos cada capa en igual volumen, hacemos 25 inserciones en cada capa y simplemente levantamos el cono. En este caso no le damos ningún golpe ni nada. El tiempo de levantar el cono debe estar entre 3 y 7 segundos. ¿Cómo se mide el asentamiento? La caída de la parte superior pues hasta su punto más alto en el centro. Es el punto que nos da en el centro. Entonces ahí pueden ver dos asentamientos diferentes, dos tipos de concretos diferentes. Un concreto que no tiene casi asentamiento, que es el del lado izquierdo, tiene por ahí unas 2 pulgadas, y el otro que puede tener unas 8 pulgadas, que está del lado derecho. Hablemos de la resistencia. Les hablaba de Abrams. Abrams fue la persona que se ideó este cono, y él fue uno de los pioneros en la investigación del concreto y de su resistencia. No solo se dedicó a estudiar temas de asentamiento, sino también de resistencia. Y él encontró una información, encontró algo que es fundamental para todos, que debemos saber, y es la siguiente gráfica. Esta gráfica nos indica algo, nos indica que la resistencia del concreto no depende de otra cosa, sino de su relación agua-cemento. ¿Cómo así? ¿Qué es la relación agua-cemento? La relación agua-cemento es un factor que es un parámetro, es una fracción que sale de dividir una cantidad de agua entre un contenido de cemento. Quiere decir, por pura lógica, que entre más agua tengamos, pues vamos a tener una relación agua-cemento más alta. Si tenemos más cemento, vamos a tener una relación agua más baja, una relación agua-cemento más baja. ¿Por qué? Porque el cemento está en el denominador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos, me gustaría preguntarles, lastimosamente aquí nos toca de forma virtual, para una relación agua-cemento más alta, ¿será que la resistencia es más baja o más alta? O para una relación agua-cemento más baja, ¿será que la resistencia es más alta o más baja? Háganse esa pregunta internamente. Yo les digo que, como podemos ver en esta gráfica, a menor relación agua-cemento, vamos a tener una mayor resistencia. ¿Por qué? Pues por simple lógica uno lo piensa, bueno, si tengo una cantidad de agua constante y yo le pongo más cemento a la mezcla, pues seguramente va a tener más resistencia. Perfecto. Entonces alguno me preguntará, venga, pero la resistencia no dependerá también de los agregados. Sí, los agregados pueden afectar la resistencia, eso está claro. Pero los agregados en su gran mayoría, cuando afectan la resistencia, no es porque ellos le roben resistencia al concreto, porque al poner una arena o no va a resistir menos por el efecto de que la grava es diferente. Si yo tengo una arena que tiene un pasatamiz número 200 muy alto, es una arena que tiene mucho material posiblemente arcilloso, posiblemente nocivo, que me pueda robar agua de esa mezcla de concreto y el cemento no pueda hidratarse bien. Entonces, al no hidratarse bien, a mí me toca echarle más agua a la mezcla, y al echarle más agua a la mezcla, pues deterioro mi relación agua-cemento y mi resistencia se vuelve más baja. Entonces, desde que usted dijo que si se le podía, usted dijo que si se le podía agregar mayor resistencia con los agregados, desde ahí se comenzó a entrecortar. Profe, repita okay, todo lo de la listo. parte de que Entonces, vamos sobre los agregados. Pero ya estoy terminando, entonces esperemos que sí, vamos a ya estoy terminando, nada, vamos bien de tiempo. El tema de los agregados, a lo que yo iba era, un agregado lo que puede alterar es la relación agua-cemento de mi mezcla. Si yo tengo un agregado con una cantidad de arcilla muy alta, por ejemplo, la arcilla
es un material que absorbe mucha agua. Entonces, al absorber mucha agua, le roba agua al cemento, agua que requiere el cemento para la hidratación de la mezcla, y muchas veces lo que se termina haciendo es adicionarle más agua al diseño, y eso es lo que conlleva a que la relación agua-cemento se dañe. Si en alguna ocasión han hecho mezclas en obra, muchas veces nos llegan arenas o gravas que vienen contaminadas, y cuando echamos la mezcla en el trompo, bajo ciertas dosificaciones, vemos que la mezcla se seca, se seca, se seca. Entonces, ¿qué termina haciendo muchas veces la gente? Echarle agua, echarle agua, echarle agua, echarle agua, y eso lo que nos hace es deteriorar la resistencia al concreto, porque deteriora la relación agua-cemento. ¿En dónde sí pueden afectar mucho los agregados una mezcla en cuanto al agregado como tal? En los pavimentos. En los concretos de pavimentos, los pavimentos trabajan a flexión, y realmente el concreto es un material que a compresión trabaja muy bien, es excelente a compresión, es de lo mejor que hay, pero a flexión no trabaja bien. Entonces, cuando trabajamos a flexión, es como si tuviéramos una hoja así, y este esfuerzo de flexión lo que hace es que hace una rotura, y si el agregado grueso no tiene una buena adherencia, no tiene una buena cantidad de caras fracturadas, eso puede deteriorar esa resistencia a flexión. Pero a compresión, que simplemente lo que estamos es generándole cierta resistencia al material, aprisionándolo, el concreto trabaja muy bien. Ahora, a veces de pronto uno se hace la pregunta, bueno, ven, ¿y qué pasa si yo fallo una grava, si yo fallo una partícula de agregado? ¿Qué pasa? Una partícula de agregado siempre va a ser más resistente que el concreto, siempre va a ser más resistente. Lo que pasa es que la partícula de agregado no se moldea como si se moldea el concreto, y ahí está y ahí está la gracia del asunto. Porque ¿cómo fundo yo una columna de punta de agregado? No puedo. No, necesito un pegante que me lo moldee, que es esa agua y ese cemento, que después lo mezclo con los agregados y me da mi concreto. Pero un agregado, en la gran mayoría de los casos, va a tener siempre más resistencia que un concreto. Siempre. O que una pasta de agua y cemento, que esa mezcla de agua y cemento siempre. La diferencia es que no tiene las propiedades que sí tiene el cemento y el agua, ese matrimonio. ¿Qué otro punto es importante tener en cuenta? La arena. Me dirán, bueno, pero ¿y la arena? La arena es lo mismo que la grava, solo que en tamaños más pequeños. O sea, la arena es una grava que está dividida a través de un tamiz, que es el tamiz número 4. El tamiz número 4 hacia arriba es grava, el tamiz número 4 hacia abajo es arena. Pero la condición geológica, mineralógica, es la misma. Aquí tenemos otros ensayos para un mismo asentamiento, lo que son las diferentes relaciones agua-cemento. Entonces, vemos que entre menor relación agua-cemento, más resistencia. Llegamos a resistencias de 550, 600. Bueno, aquí no son megapascales, estos son kilogramos centímetros cuadrados, pero bueno, es la idea. Hablemos de contenido de aire. Bueno, aquí quedó mal, aquí no es resistencia, es contenido de aire. Contenido de aire es una propiedad que mide la cantidad de aire atrapado en el concreto. Normalmente, ¿cómo se hace? Este es el método de la 1028, que es el método de presión. Lo que hacemos es que llenamos esta olla de contenido de aire como si estuviéramos haciendo un cilindro, es decir, a 3 capas. Le hacemos 25 inserciones con la varilla, le damos de 10 a 15 golpes con el mazo de caucho, enrasamos y sellamos esta olla y le introducimos agua por unas válvulas que tiene. La cerramos, y al cerrarla liberamos todo ese aire que le introdujimos, y sale el aire a presión que fue desplazado por el agua y nos da un valor. Y ese valor es el contenido de aire. Aquí, por ejemplo, tenemos un contenido de aire muy alto, que es de 8%. Normalmente un concreto convencional no debe superar el 2% o hasta el 3% de aire. Más de un 3% es un estado crítico, y para que se hagan una idea, un contenido de aire muy alto es como si yo cogiera un cilindro de concreto y lo volviera un queso. O sea, si yo le dejara muchos huecos. ¿Qué va a pasar cuando lo meta en una prensa a fallar? Pues se me va a fracturar, no va a alcanzar la resistencia especificada. ¿Por qué? Porque es como si yo le hiciera muchas perforaciones internas a una mezcla. Es muy sencillo, es como si lo volviera un queso.
Veamos la temperatura hay que tenerla en cuenta en condiciones de proyectos especiales. Aquí en la costa nosotros pues tenemos la desventaja para muchos casos, para concretos masivos donde nos piden controles de temperatura. Este, por ejemplo, fue un caso en que llegamos a 22.6 grados en Cartagena, pero nos tocó adicionarle una cantidad de hielo cercana a los 150 kilos por metro cúbico, o sea, hay que hacer un análisis adicional. Pero la temperatura, digamos que tiene un proceso de ensayo que no es complejo y realmente no debería preocupar. Por último, la recomendación cuando vamos a montar una planta de concreto nueva es que hagamos una prueba de uniformidad. ¿Qué es una prueba de uniformidad? Una prueba de uniformidad es una prueba en la cual nosotros lo que hacemos es que verificamos qué tan uniforme, qué tan homogénea es la producción de nuestra planta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, tomamos 2 muestras bajo las mismas condiciones que les dije anteriormente, después de que se haya descargado el 15% inicial y antes del 85% final de la bachada, tomamos una muestra en un punto y otra muestra en otro punto. Estas muestras normalmente son grandes, son muestras de 100 litros, o sea, tenemos que tener un espacio abierto donde podamos regar el concreto. Entonces, después de que reguemos el concreto, tomamos la muestra de 2 puntos diferentes y medimos todas las propiedades. Entonces, medimos masa por metro cúbico, que es la densidad del concreto, que se hace simplemente llenando el molde de la olla de contenido de aire, el procedimiento que les di, se llena 3 capas, se enrasa y se pesa. Es como hallar una densidad, es masa sobre volumen. La masa es el peso del concreto que está dentro entre el volumen de la olla de contenido de aire. Contenido de aire, que es un porcentaje que ya les dije. Asentamiento, entonces en los 2 puntos del asentamiento se toma. Hay una medida de contenido agregado grueso, que es una medida un poco más específica que normalmente no se hace, y la masa unitaria del mortero sin aire, poco se hace habitualmente. Y por último, la resistencia a compresión del concreto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se deben dar las medidas en 2 puntos, porque precisamente buscamos que el concreto sea un material uniforme. Entonces tomamos en un punto A, en un punto B, tomamos esas 2 medidas y nos deben coincidir bajo estas tolerancias. Entonces, la densidad debe variar solamente en 16 kilogramos por metro cúbico. El contenido de aire en un 1%. El asentamiento debe variar de 25 milímetros, que es 1 pulgada, si el promedio es si el asentamiento promedio es de 100 milímetros o menos, que son 4 pulgadas, o si el asentamiento promedio está entre 100 y 150, hablamos de 38 milímetros, que eso es pulgada y media, en términos de pulgadas. Estos contenidos de aire tienen estos valores, 6 y 1.6%, y la resistencia no nos debe variar más de 7.5. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que cuando yo tenga mi planta, yo esté seguro, yo esté tranquilo de que mi planta está produciendo un concreto uniforme, y no vaya a ser que yo le esté tomando una muestra al principio y que esa muestra al principio me dé un resultado y que si la tomo al final, pues me da otro resultado diferente, porque no debería ser así. Recordemos que el concreto es un material uniforme que nos debe garantizar la homogeneidad en todas sus presentaciones. Entonces, si tenemos una producción uniforme, vamos a tener esto. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el asentamiento. En la barra inferior es el número de viajes. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de casi 400 metros cúbicos de concreto. Suponiendo un promedio de 8 metros cúbicos por viaje, estamos hablando casi de unos 3.200 metros cúbicos de concreto, que es una producción bastante alta. Si nosotros tenemos una buena planta, vamos a tener una producción así, en la cual nuestro asentamiento siempre se va a mover dentro de un rango de 1 pulgada por encima o por debajo. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de datos están por entre 4 y 5 pulgadas, y de pronto hay unos datos atípicos porque, como les digo, el concreto es un material estadístico y no está mal que de casi 400 viajes tengamos alrededor de unos 10, 20 que se salgan del parámetro. Eso estaría siendo un 0.25, 0.5%. Aquí hablamos, bueno, esto ya se lo expliqué en la parte anterior, que es la evaluación de los ensayos de resistencia, que son los métodos estadísticos usados por la ACI. Y
Ya a forma de conclusión, a forma final, es importante tener en cuenta que cuando tenemos una buena producción para concretos de resistencias menores de 34.5 megapascales, que son concretos de 5000, siempre vamos a tener una desviación estándar que es considerada muy buena si está entre 2.8 y 3.4 megapascales. Y si el concreto es de más de 34.5 megapascales, o sea, 5000 PSI, va a ser muy buena si está entre 7 y 9 megapascales. Si logramos estar en excelente, sería muy bueno, sería lo ideal. Pero para llegar a esos niveles tenemos que tener en cuenta todo lo que se explicó, desde los parámetros que nos pide la norma de coeficientes de variación y desviación estándar, los criterios de norma, los controles de las mixers, los controles de la producción en planta, las calibraciones de los equipos. Es un trabajo en conjunto, no podemos pensar que solo con materias primas buenas ya vamos a sacar un buen concreto, o con una planta que pese perfecto, que pese exacto al 0.5 kilos, vamos a sacar un concreto ideal. No. Necesitamos tener una serie de parámetros que nos garanticen que todos estos lineamientos se cumplan y hacerle seguimiento a la producción que vamos teniendo. ¿Vale? Entonces, bueno, les agradezco mucho su tiempo. Imagino que de pronto tendrán preguntas. Soy todo oídos para lo que quieran preguntar. Muchas gracias por su atención. Y bueno, es un honor estar aquí con todas las personas con todos los ingenieros de la sociedad. No, gracias, ingeniero. Aquellas personas que quieran hacer una pregunta, pues piden el espacio en el chat para evitar que se crucen los micrófonos. Entonces, adelante. Listo, ingeniero, al parecer no hay preguntas. Entonces, le agradecemos mucho su intervención. María Ligia quiere hacer una pregunta. Adelante, María Ligia, te escuchamos. Sí. Buenas tardes. Sí, mi pregunta sería en relación a las proporciones de agua-cemento. Recuerdo yo que una vez un profesor nos comentaba que en el momento en que se realiza demasiado uso del cemento en proporciones con el agua, también se genera un material muy propenso a fracturas. Entonces, en estos aspectos o en estos casos, ¿cuál sería una proporción válida para la mayor cantidad de pruebas o que no se cometan tanto estas pruebas, por lo menos cuando se realizan en obras ya con ensayos? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es cierto. Como sabemos, el concreto es una mezcla de agregados y agua y cemento, ¿sí? Y aditivos. Los agregados no se fisuran. Lo que se nos fisura es ese cemento con esa agua por esas proporciones que pues van teniendo cambios volumétricos, porque sabemos que el concreto se calienta, tiene un proceso exotérmico en el cual él pues va generando, llega a cierto volumen, después empieza a contraerse y eso genera fisuraciones. La primera recomendación es el uso de aditivos reductores de agua. Esos aditivos son conocidos como plastificantes o superplastificantes. ¿Qué es lo que hacen esos aditivos? Antes, hace 30 años, 40 años, cuando se producía concreto, simplemente tocaba echar agua y cemento. Entonces, si no daba el asentamiento deseado, tocaba seguir echando agua y cemento hasta que se llegara. Con el uso de estos aditivos, lo que uno hace es que la cantidad de agua y cemento se reduzca. Entonces, primero optimizamos cemento, que es el material más costoso, porque eso no sobra decirlo. Un kilo de cemento vale 10 veces más de lo que vale un kilo de agregado. Y segundo, reducimos la fisuración del material. Ya habría que ver de pronto qué tipo de diseño se va a hacer, si es un diseño específico de cierta resistencia. Hay que ver los materiales que se tienen también, porque hay materiales que, como les decía, absorben más agua que otros.
Y eso ocasiona que se requiera más agua en las mezclas, más agua y más cemento. Usted tiene que tener claro algo. Entre más agua requiere una mezcla, van a requerir más cemento, porque no simplemente echarle agua y ya, porque al momento de echarle agua voy a perder mi relación agua-cemento y voy a perder parte de la resistencia. Entonces, la recomendación es que tomemos como base un diseño inicial y si vemos que no estamos llegando al asentamiento dado, hagamos incrementos hasta llegar al asentamiento y una vez lleguemos a ese asentamiento que buscamos, empecemos a dosificar aditivos y con esos aditivos sí nos regresamos y empezamos a optimizar. Es decir, es cuestión de jugar con los aditivos. Los aditivos son los que nos dan esa posibilidad de reducir agua y cemento, que es lo que se nos fisura. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Listo, no hay más preguntas. Jesús Mendoza quiere intervenir. Sí, adelante. ¿No? Te escuchamos, Jesús. Bueno, ingeniero. Adelante, Jesús, te escuchamos. Sí. Miro, yo quisiera preguntar, pues con relación a la parte donde hablábamos de lo que es el proceso ya, de lo que es las probetas de cemento a la hora de realizarlas en obra. Se entiende que en pues, empresas cementeras y dedicadas al proceso de la realización del cemento, pues hay unas condiciones y se puede establecer unas condiciones pues ya en laboratorio. Pero a la hora de las obras, sé que se realiza por medio de lo que usted nos estaba conversando, que es por medio de las probetas estándar. Es de garantía realizarlas en obra, o sea, es un proceso en el que también es factible, o usted cree que puede haber es un proceso menos factible y que puede generar alguna cantidad de prejuicios al momento de utilizar el cemento elaborado en obra. Sí es factible, o sea, la pregunta va orientada como hacia la viabilidad de hacerlo en obra, sí es viable, o sea, en el términos de producción de concreto, es viable hacerlo, o sea, hay clientes que lo hacen, inclusive hay clientes que han aprendido, muchos les ha interesado y económicamente muchas veces les sale más factible tener, por ejemplo, una planta en obra que comprarnos a nosotros o dentro de su proceso, ¿sí? Eso requiere una organización adicional, digamos que no todas las obras disponen a veces del espacio, de las condiciones dadas, ¿sí? En segundo lugar, con respecto al control de calidad de las probetas y de los cilindros que se toman, creo que nunca va a ser, bueno, no nunca, pero va a ser muy difícil que se haga el control de calidad en obra igual que en planta. O sea, en planta digamos que tenemos unas facilidades, tenemos unos laboratorios un poco más adecuados, más equipados, con piscinas de curado, con controles de temperatura, entonces pues realmente es difícil decirle a una obra, venga, póngale a su piscina de curado, póngale un sistema de enfriamiento para que la temperatura se mantenga entre 21 y 25 grados. Realmente eso es difícil, pero sí podemos dar pasos que nos acerquen, que nos acerquen. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos, pues, en primer lugar, ubicando un buen sector, una buena zona de la obra, que esté cubierto, que no tenga sol directo, la piscina de curado que no esté expuesta al sol, que sea ergonómica para que la persona que introduzca las muestras no tenga esas dificultades de pronto de cargar esos cilindros. Se pueden hacer una serie de actividades
que si bien no van a hacer que el control de calidad en obra sea igual que al de planta, sí pueden acercarse mucho. Y de hecho nos pasa, lo hacemos a día con nuestros clientes, les enseñamos diariamente cómo puede ser mejor su proceso, aprendemos de ellos también, porque les digo, nadie aquí se la sabe todas, de pronto nosotros nos pegamos mucho a la norma, hacemos como dice la norma, porque pues nos dedicamos a eso, digamos, no somos constructores como tal, sino que somos concreteros. Pero pues siempre intentamos asesorar a los clientes para que lo organicen de la mejor forma posible y se ha logrado, o sea, realmente se ha logrado, con los laboratorios también se ha hecho un muy buen trabajo, sí se puede acercar uno mucho, ¿no? De pronto no va a ser nunca igual, pero sí podemos estar muy cerca. Ingeniero, quisiera agregar una partecita de la pregunta y es con respecto a los acelerantes, si es posible. Sí, claro que sí. ¿Qué tan recomendable puede ser los acelerantes dentro del proceso de aplicarlos a la mezcla de cemento? O sea, he leído algo un poco de eso, pero no he sentido como una confianza completa hacia este tipo de químicos que se establecen y se utilizan para la hora de realizar pues de llevarlos a obra y ya fundir y todo. ¿Qué tan confiables son? Es la pregunta, ingeniero. Bueno, aquí en la costa tenemos unas limitantes respecto a los acelerantes. La primera limitante es el clima. El clima muchas veces hace que la manejabilidad del concreto sea complicada, sea compleja, y eso hace que los acelerantes, cuando uno adiciona un acelerante hace que el concreto pierda manejabilidad. Entonces imagínense ustedes aquí llegando un concreto 10 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde, y que le apliquemos un acelerante, toca descargarlo en media hora, porque si no lo descargamos en media hora, el concreto se va a perder prácticamente por su pérdida de asentamiento. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos unas condiciones que de pronto en Barranquilla no son tan fuertes, pero en ciudades como Cartagena y Santa Marta sí, y es que como están muy cerca de la zona costera, en la zona costera hay una gran actividad corrosiva de las sales. Sabemos que pues el mar es salado, tiene una cantidad de sales impresionante que puede generar corrosiones en el acero de refuerzo, más que en el mismo concreto. Entonces, el concreto y el acero es un matrimonio que funciona a la perfección siempre y cuando el concreto quede bien, el acero quede bien recubierto. ¿Qué pasa en las zonas costeras? En las zonas costeras, como tenemos grandes cantidades de sal, los cloruros, que son las bases de muchos acelerantes, los acelerantes los más comerciales son a base de cloruros, hacen que esa corrosión que se genere afecte los aceros de refuerzo. Entonces, alguna vez veíamos un estudio que se hizo de patología que se hizo en el estadio de Maracaná de Brasil, cuando lo estaban remodelando para el Mundial, y la zona más corroída era una zona del techo donde se veía que se había aplicado acelerante. Entonces son zonas donde el concreto puede debilitarse mucho y por términos de durabilidad, en ese aspecto no son muy recomendables que digamos, pero sí se pueden aplicar. O sea, no voy a decir que no se puede, bajo ciertas condiciones se puede. Hay otras formas de acelerar el concreto, que es disminuyendo la relación agua-cemento, que es simplemente, para un concreto de 4000, yo necesito una relación agua-cemento dada. Si yo necesito ingeniero, le bajo. Ya, ahora sí, creo que se me silenció el micrófono, no sé por qué. Pero bueno, el caso es que para ciertas relaciones agua-cemento, se puede reducir y así tenemos unas resistencias más altas a edades más tempranas. Muchas gracias, ingeniero. Vale, con mucho gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Andrés, sí. Andrés, ¿sí? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta respecto al tema del curado. Es decir, bueno, yo no es que tenga mucha experiencia tanto en obra,
tuve la posibilidad de participar en una obra con aproximadamente 4 meses. Y yo veía que cuando nosotros tomábamos los cilindros, las pruebas, es decir, llega el mixer, al mixer se le tomaban 6 pruebas, 6 cilindros, y después estos cilindros se dejaban un día secando y después los metíamos en el agua, ¿cierto? Entonces lo que pasaba era es que nosotros teníamos que esperar primero 7, 14, 21 y 28 días para estar, por así decirlo, verificando la resistencia que va cogiendo cada cilindro después de haberlo sometido al agua ya. La pregunta mía es, o sea, ¿por qué cada 7, 14, 21 y 28 días se hace esto? Vale. Bueno, muy buena pregunta. Digamos que, ¿por qué 28 días? Primero, ¿por qué 28 días? 28 días es una edad que se estableció históricamente porque a esa edad se encontró que ya los concretos siguen incrementando su resistencia, pero de forma mínima. O sea, ya después de 28 días, los concretos dejan de incrementar su resistencia. Entonces, por ejemplo, uno a veces dice, bueno, guardo unos testigos a 56 días, que pasa muchas veces cuando alguna resistencia no se usa, porque el concreto puede que siga incrementándola, pero en muy baja cantidad. O sea, después de ahí aumentará un 15% a lo sumo y pues incrementará en mucho tiempo. O sea, si yo tomo un cilindro hoy y lo fallo dentro de un año, seguramente me va a dar más de lo que me dio a 28 días, pero pues realmente ya a 28 días la curva como que se aplana. Con respecto a las otras edades, son medidas intermedias. Nosotros las hacemos habitualmente. ¿Por qué las hacemos? Porque, como ustedes bien vieron, para el control de calidad, uno requiere una serie de datos a 28 días normalmente que deben tener unos valores, unos requisitos. Ahora bien, les pregunto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo empecé hoy a producir concreto y a los 28 días, cuando fallo la primera muestra, me da mal? Y después al día siguiente me da mal otra vez. Y después vuelve y me da mal. Y así. O sea, tendría prácticamente un mes o más de un mes, prácticamente 2 meses ya, porque seguiría produciendo, con resistencias bajas. ¿Qué es lo que pasa? Uno hace las fallas a menores edades para ver la curva de evolución del concreto y estar tranquilo. Entonces te pongo un caso. Suponiendo que a los 28 días yo tengo que llegar a un 110%. Perfecto. Para yo estar tranquilo, yo a los 7 días debo saber en cuánto debo estar. Nosotros como concreteros hacemos fallas normalmente a un día, a 3 días, a 7, a 14 y a 28. ¿Para qué? Para saber cómo vamos. Porque, como te digo, si yo a los 3 días que fallé mi primer cilindro, yo dije, uy, voy mal. Entonces yo digo, no, tengo que ajustar mi factor de seguridad, tengo que mejorar mi mezcla. Pero si yo espero hasta los 28, entonces quedo en una incertidumbre durante esos 28 días que puede que todo vaya bien, pero puede que todo vaya mal. Y créanme que pues para nosotros, y también para las obras, porque muchas veces en una obra dicen, para desencofrar una losa, necesito un 70, un 80%, no sé. Entonces ellos dicen, bueno, si a los 7 días ya me da el 80%, yo lo desencofro. Y me ahorro tiempo, me ahorro dinero, me ahorro tiempo de testeo, tiempo de testeros, de formaleta. Entonces, las edades intermedias, las edades menores se hacen para conocer la curva de evolución y para tener una tranquilidad también de que el concreto está bien. De hecho, les hago una recomendación. En el momento en que ustedes tengan, por ejemplo, un caso de un concreto que les va evolucionando más bajo de lo habitual, llamen a su proveedor de concreto y díganle, mira, tengo 1 o 2 muestras que están evolucionando mal. Y el proveedor de concreto tomará los correctivos o revisará en su control de calidad interno, porque es de parte y parte este trabajo, ¿sí? No sé si quedó clara o tiene de pronto alguna duda adicional. Profe, no, sí, claro. Bueno, y respecto al ensayo de asentamiento, se hace inmediatamente que llega el mixer únicamente.
Lo ideal es que sí se haga los 15 minutos desde que llegó el mixer. O sea, no esperar más de 15 minutos porque el concreto lleva unos aditivos que están hechos para que tenga una manejabilidad y con el paso de las horas él va perdiendo manejabilidad. Entonces, el asentamiento sí es como un ensayo que se hace para aceptación o rechazo de las mezclas. Entonces, sí es bueno que se hagan los 15 primeros minutos por lo mismo que les digo. El clima acá no ayuda mucho. También en Bogotá pasa que en todos lados los concretos pierden asentamiento. Nosotros le ponemos aditivos para que el asentamiento se vaya conteniendo, se vaya perdiendo de una forma menor a la habitualmente ocurrida, pero eso no quiere decir que el concreto no vaya a empezar a fraguar pues después de cierto tiempo. O sea, eso va a pasar. Entonces, la idea es que hagan eso y, por ejemplo, en sus obras, ustedes cuando piden un asentamiento es porque requieren una actividad. Entonces, por ejemplo, van a fundir una columna se pide normalmente un concreto de 8 pulgadas. ¿Por qué? Porque necesitas que sea fluido. Entonces, si tú esperas mucho tiempo, puede que pase una hora y lo puedes descargar igual, pero si ese concreto no está de 8 pulgadas, sino de 6, al momento de descargar esta columna, la columna te queda con hormigueros, te queda con el refuerzo mal embebido y todas esas cosas pues no las queremos. Nosotros pues la idea es que ustedes como clientes nuestros o si si algún día trabajan dentro de una concretera, pues no querrán que sus clientes tengan esos inconvenientes. Perfecto, profe. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, Andrés Felipe. Con Andrés Felipe cerramos el espacio de preguntas, ingeniero. ¿Le parece? Perfecto, claro que sí. Andrés Felipe, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés Felipe? Bien, gracias. Ingeniero, tengo una pequeña duda. Siempre me he preguntado por qué una vez se toman las muestras de concreto, las muestras para la resistencia en los cilindros, listo, se pasan las 24 horas, espera a que haya tomado su consistencia un poco, y una vez se desencofran, se sumergen en agua, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Correcto. sumergimos completamente la muestra en agua si las condiciones reales siempre, pues no tenemos igual proceso de curado? No tenemos, digamos, una columna sumergida completamente en agua o una losa o una viga. Entonces, pues de pronto podría ser un poco diferente el resultado que tengamos de las muestras a lo del caso real, ¿ya? De acuerdo. Esa pregunta es bien interesante también y ocurre lo siguiente. Digamos, nosotros, y de hecho es algo que pues es un error a veces que inclusive yo cometía antes de conocer un poco más la norma en detalle. La norma sismorresistente y las normas nos hablan de dos de curados. Las muestras tomadas para curado estándar y las muestras tomadas para curado de obra. Nosotros, yo creo que en el 90, el 95% de todas las obras hacen el curado estándar. ¿Qué es el curado estándar? Pues tomar la muestra, como tú bien dices, se ponen unas condiciones ideales, se mete el cilindro en obra y muchas veces uno dice, bueno, ¿y esa columna hay qué? ¿Y esa placa hay qué? O sea, ¿cómo este cilindro me representa allá? Para uno saber cómo está la placa, cómo está mi pavimento, cómo está mi columna, lo ideal es hacer adicional a las muestras curadas de forma estándar, hacer el otro tipo de curado que la norma también lo indica, la NTC 550, las normas con condiciones de obra, las muestras con condiciones de obra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conlleva esto? Quiere decir que nosotros deberíamos por lo menos cada cierto tiempo tomar 2 juegos de muestras, unas estándar y unas de condiciones de obra. Las estándar yo creo que son las que todos conocemos, que fue la que tú muy bien dijiste, que es cilindro tomado bajo techo, con condiciones ambientales ideales, que son las que sirven para hacer un control de calidad. Pero ¿quién me garantiza a mí que esa columna que yo fundí está bien? O que esa placa que yo acabo de
de colocar va a alcanzar la resistencia. Yo debo tomar unos cilindros, ponerlos al lado del elemento y aplicarle el mismo curado que le estoy aplicando a esos elementos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros, para tener un control de calidad más preciso, debemos hacer esto, y con el resultado que obtengamos debemos tomar medidas. ¿Cómo así? La norma NSR 10 dice: si la muestra que usted tomó bajo condiciones de obra da menos del 85% del resultado que le dieron las muestras ideales, usted tiene que revisar su proceso de curado. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces, listo, de pronto es que no le estoy echando suficiente agua a la columna, a la placa, no le estoy echando suficiente antisol al pavimento, pero la norma sí nos habla de esas condiciones, sino que simplemente con las muestras que tomamos y metemos en la piscina y eso, evaluamos a la concretera. Entonces ahí decimos, bueno, la concretera nos trajo un concreto que cumplió o que no cumplió. Pero entonces nos volamos siempre, y me incluyo porque esto es de todos, como les digo, esto es una responsabilidad que todos tenemos. ¿Quién me dice a mí que esa columna sí está bien? Pues yo, ¿qué debo hacer? Tomar unas muestras, ponerlas en la columna. Si a la columna al día siguiente yo la envuelvo en plástico, pues envuelvo en plástico las muestras, porque la norma es muy clara. La norma dice, utilice el mismo tipo de curado que utiliza para el elemento in situ. Entonces, si yo envuelvo mis muestras en plástico, y no pasa nada, entonces, pues simplemente quiere decir que mi curado está siendo el adecuado. Pero si yo veo que yo no le estoy haciendo nada a mis elementos y pongo la muestra al lado y la muestra me da, no sé, un 50%, quiere decir que mi curado no está siendo el idóneo. Y ahí yo debo revisar mi proceso de curado, porque, como te digo, la norma nos pide que demos por lo menos el 85%. Y eso debería empezar a aplicarse. Y la recomendación a todos es que de pronto no hacerlo todo el tiempo, todos los días, pero sí, por lo menos, iniciando la obra con ciertos elementos. No, que voy a empezar a fundir placas en cierto nivel. Entonces, ese día hice unas muestras, las dejé al lado de la placa. Si a la placa, después de que esto fragó, le empecé a echar agua para que ganara resistencia, también le echo agua a los cilindros. Si le echo antisol, le echo antisol a los cilindros. Y bueno, y así controlo mi sistema de calidad. Pero esa pregunta es muy importante. Esa pregunta es muy importante y créeme que el 95% nos volamos eso. O sea, eso es algo que es una mala costumbre, y en la NTC 550 la puedes encontrar. Listo, muchas gracias. Me parece pues un aporte interesante porque, como todos vemos, en la mayoría de proyectos muy poco se realizan estos ensayos en condiciones reales, y me parece más importante, y bueno, de igual importancia, por no desmeritar, el proceso de curado que el proceso de la resistencia en laboratorio. Son igual de importantes, porque igual la de laboratorio te sirve a ti para evaluar a la concretera, y tú le dices, bueno, el concretero me trajo el concreto bien o mal. ¿Por qué? Porque nosotros en la concretera usamos el estándar, obviamente, porque pues nosotros no podríamos hacer una muestra en sitio para cada cliente que tenemos, pero sí podemos hacer un método estándar. Pero el caso del campo pues, te lleva a decir, venga, yo sí estoy curando bien, yo sí estoy haciendo bien el evento. Entonces, la recomendación que te hago es que primero no dejes de hacer las de la concretera, porque con eso evalúas el concreto que te están suministrando, y segundo, evalúas el proceso que estás teniendo, si puedes mejorarlo o si lo que estás haciendo hasta hoy lo estás haciendo bien. Ok, ingeniero, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a todos ustedes. Ingeniero, muchas gracias por su intervención en este curso, que ha sido de mucho interés y de mucha importancia para todos los asistentes. Entonces, bueno, gracias a todos. Me contento de que haya habido bastante las puertas de la planta de nosotros aquí en Barranquilla y pues en la costa en general están abiertas. Bueno, mucho gusto, un placer, un honor estar aquí. Gracias, ingeniero, que tenga buena tarde.
Bueno, muchas gracias. Luego. Les comento que ahora estamos pasando asistencia y les mandé el link por el chat. Y bueno, vamos a tomarnos 10 minutos de receso para que puedan levantarse, ir al baño, a comer algo. Entonces, a las 4:10 vamos a retomar la programación. Entonces, esperamos a las 4:10.